Muy bien, ahora vamos a ver el caso de Nadab y Abiú, que se encuentra en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 11. Son poquitos versículos, entonces vamos a leerlos eh, rápidamente. ¿Y quién podría ayudarme a leerlos? No sé si, hermana Sofía, usted pudiera ayudarnos, si tiene sus escrituras a la mano. Sí, hermano. Voy. Es Levítico 10, ¿verdad? Ujú. Dice, y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les había mandado. Y salió fuego de la presencia de Jehová que los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron aún en sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el fuego que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la entrada del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y Jehová habló a Aarón y le dijo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ok, muchas gracias, hermana. Muy bien. Ok, déjenme nada más darles un contexto de lo que estaba ocurriendo. Prácticamente esto ocurrió el día de la inauguración del tabernáculo. Ya se había consagrado a Aarón, a sus hijos, a los príncipes como sacerdotes. Se había ungido. Entre estos hijos de Aarón estaba Nadab y Abiú. Entonces, Aarón entra al tabernáculo. Cuando entra y ofrece el primer holocausto, desciende fuego del cielo y ese fuego es el que prende el altar, el altar del sacrificio, que estaba en la parte exterior, en el atrio. Y entonces, ese era el fuego que el Señor había mandado para uso del tabernáculo. Se le manda a Moisés que ese fuego debía de permanecer siempre encendido. Por ningún motivo podía apagarse ese fuego. Entonces, esto es lo que ocurre. Que Aarón sale
Y entonces es el turno de sus hijos que entren a poder ofrecer el incienso. Pero, ¿qué hicieron mal? Pues no estaban autorizados para hacer eso. Por eso menciona que levantaron fuego extraño. Ahí está la clave. Uh-huh. Es decir, sí estaban autorizados, era de hecho su turno, pero ofrecieron un fuego extraño. Es decir, en lugar de haber tomado el fuego que cayó en el altar y tomar de ese fuego para realizar todas las ordenanzas, como el Señor se lo había mandado a Moisés, ellos prendieron su incensario con su propio fuego. Uh-huh. Entonces se presentan ante el Señor con un fuego extraño. Y por esa razón es que el Señor los consume. Ahora, hay algo interesante, casi al final de los versículos que leímos, porque a partir del versículo 8 dice lo siguiente. Y Jehová habló a Aarón y le dijo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y será estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Aquí es donde decimos hay que leer entre líneas. Entonces, ¿qué provocó que Nadab y Abiú cometieran ese error? Tal vez que no estaban conscientes de lo que hacían. Uh-huh. ¿Pero No por estaban qué? en su sano juicio. Exacto. Estaban así. Estaban enfiestados. Uh-huh. Pues sí, por las fiestas de la dedicación del tabernáculo, ¿no? Así es. La inauguración. Pues estaban celebrando, estaban gustosos de tener el tabernáculo, de su inauguración, pero por andar bebiendo se les pasó por alto que ellos no debían de llevar su propio fuego, sino que tenían que tomar del fuego del altar. Y ahí fue donde metieron la pata, donde lo regaron y lo esparcieron. El Señor, pues prácticamente los consume, pero ¿qué notan a diferencia del caso que leímos de los que fueron consumidos? ¿Qué le ocurre qué diferencias notan entre lo que ocurrió con Coré y con Nadab y Abiú cuando son quemados? Pues solamente ellos, ¿no? Los que Ajá, cometieron la imprudencia fueron los que fueron consumidos. muy bien, pero la diferencia principal es que en el caso de los que fueron quemados, en el caso Coré, fueron consumidos totalmente. Lo único que quedó fue el incensario. Uh-huh. Pero en el caso de Nadab y Abiú, quedaron sus cuerpos intactos. Dice que incluso entraron por ellos y los sacaron con todas sus túnicas. Entonces, no fue un fuego que los quemó por fuera, sino fue un fuego que los quema por dentro, los consumió y murieron. Pero sus cuerpos estuvieron intactos. Es aquí lo curioso de este caso, porque ellos son expulsados del campamento siendo quemados, pero no de la misma forma que los apóstatas. Fueron quemados de una forma diferente. Ahora, vimos que entonces en el caso de Coré, él fue expulsado por apostasía. ¿Por qué fueron expulsados del campamento Nadab y Abiú? ¿Por Pues borrachines?
Pues pecaron, ¿no? ¿En qué? Pues no obedecieron por desobediencia. Sí, Y pero no. además, Tiene que ver algo el versículo 7 donde habla de que no saldréis de la entrada del tabernáculo de reunión porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, cuando les habla a los que sacan a... Bueno, Perdón. ahí se refiere, ese versículo se está refiriendo en cuanto al luto. Le dice a Ah, Aarón, ni tú no llores, ni tus hijos. ok. No hagan lamentación por Nadab y Abiú. Que entre su tío y no me acuerdo quién más, y que saquen los cuerpos. Dice, todos los demás van a poder llorar, menos ustedes. Y no, imagínense tener que aguantarse el sufrimiento, pero a eso se refiere con esa parte. Dice, Ok. porque Aarón y sus hijos han sido apartados con aceite de la santa unción. Entonces ustedes no van a guardar luto, pero el resto del pueblo sí. Sin embargo, eh, ¿fueron sacados del campamento por desobediencia? Sí, pero no. Si fuera la desobediencia el problema, pues todos tendrían que haber sido sacados del campamento, sin excepción, ¿no? No habría campamento prácticamente. El caso de Nadab y Abiú nos muestra que administrar mal las ordenanzas del sacerdocio acarrea que seamos expulsados del campamento. Eh, hacer malas ordenanzas, generalmente nosotros como miembros de la iglesia, se nos hace algo bastante común. Y no se refiere, por ejemplo, voy a poner el caso de la Santa Cena. Cuando una persona está haciendo la oración de la Santa Cena y se equivoca, entonces se nos haya dado la instrucción de que cuando hay un error de ese estilo, hay que hacerla de nuevo. Cuando hay un bautismo y alguien, por ejemplo, omite una palabra o no se pronuncia bien el nombre de la persona que se bautiza, entonces hay que hacer de nuevo la ordenanza. Y bueno, sin llegar, claro, al fanatismo, ¿no? De decir, quiero que salga perfecto. Hay obispos que sí exageran y a veces la persona se tiene que bautizar hasta 10 veces porque no se pronuncia bien el nombre, ¿no? Pero en este caso nos muestra que hay cosas santas y hay cosas profanas. Si nosotros, como bien dice la hermana Baña, cometemos la imprudencia de hacerlo mal eh, deliberadamente, es decir, el caso de Nadab y Abiú era el haber bebido y aún así se atrevieron a entrar al tabernáculo. Entonces, ese es el gran problema. Y ahora podemos entender por qué en la actualidad la palabra de sabiduría recae sobre toda la congregación. Cuando se nos invita a no beber, a no consumir bebidas alcohólicas, ya no es solamente para los sacerdotes, como en el Antiguo Testamento, como en la actualidad. Todos somos llamados a ser nación santa, un pueblo perdón, un reino de sacerdotes. Ahora nos involucra a todos. Entonces nosotros debemos de recordar que cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén, se les puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Y se les dijo, de todo puedes comer, menos de este árbol, que es el árbol de la ciencia. Ellos tenían que discernir entre lo santo y lo profano. Una vez que cometieron ese error de haber tomado de lo profano, entonces el Señor los saca del jardín de Edén y les dice, de cierto moriréis. Fue exactamente lo mismo que ocurrió con Adán y Abiú. Ellos sabían lo que tenían que hacer como personas santas
y aún así se dejaron llevar como el mundo en una celebración, bebieron y entonces hicieron las cosas mal. Nosotros, si bien es cierto, no podemos, eh, y quiero ponerles otro ejemplo, a ver que se me vino a la mente. En una ocasión yo fui llamado como secretario de obispado y el obispo, pues con buena intención, me pidió a mí que dirigiera la reunión sacramental. Mientras yo estaba dirigiendo la reunión, entraron dos miembros de la presidencia de Estaca, pasaron al púlpito y entonces pues hablan con el obispo y hablan conmigo y nos dicen, un secretario no puede dirigir la reunión sacramental. Hasta ese momento, el obispo entendió que no era correcta la forma de administrar una reunión sacramental, pero estaba en proceso de aprendizaje. Yo estaba pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado con el obispo si hubiéramos estado en los tiempos del Antiguo Testamento? Este, pues imagínense, ¿no? Ahí consumido en frente de la reunión sacramental. Pero bueno que no estamos en esa época, pero sí tenemos que aprender esa lección. Cambiar las ordenanzas también acarrea que seamos alejados del campamento. Eso es romper el convenio, quebrantar las ordenanzas. Y eso es precisamente lo que acarreó la gran apostasía. La razón por la cual existen muchas iglesias en el mundo es porque cada quien entiende a Dios de su propia manera y pone las ordenanzas a su propio antojo. Hacer eso es quebrantar el convenio. Y entonces, un convenio quebrantado simplemente nos hace estar fuera del campamento. No sé si este ejemplo, o más bien este caso de Nadab y Abiú, sí está claro. Sí, sí está claro. Ok, Sí, entonces, sí. perdón. Sí, okay. Coré fue expulsado por apostasía. Nadab y Abiú por quebrantar el convenio al cambiar las ordenanzas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, y ahora en este tiempo que se ha permitido que las hermanas y los niños bautizados sirvan como testigos en las ordenanzas, en el caso del bautismo, pues es importante tener esa precaución de que se hagan las cosas bien. Cuando los jóvenes bendicen la Santa Cena, prácticamente la congregación es testigo de que se está haciendo la ordenanza correctamente. Y desafortunadamente hay hermanos que ni siquiera saben la oración sacramental y si el hermano se equivoca, de todos modos dicen amén. Entonces, mucho ojo, las ordenanzas no deben cambiarse. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejarle. Nos faltan todavía ver otros casos más y hasta el final ver el caso de Miriam, porque el caso de Miriam es muy especial. Cuando lleguemos al caso de Miriam, vamos a hablar sobre lo que es la lepra, de cómo se manejaba en el Antiguo Testamento y qué tiene que ver la lepra con nosotros en esta época. Me gustaría solamente saber si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de Coré, Nadab y Abiú. Ok. Bien, hermanos. Hasta aquí hemos visto dos casos de cómo o de ejemplos en los cuales las personas podían ser o llegar a ser expulsadas del campamento.
de la iglesia en el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros, hablando de estos dos casos en particular, para que no caigamos en esos errores que ellos cometieron? Yo puedo opinar, Juan. Sí, Creo que para muchos miembros de la iglesia es muy sencillo que caigamos en ese error de querer aconsejar al Padre, ¿no? Al Señor, de decir, pues es que esta hermana o este hermano no es el más adecuado para este llamamiento, porque empezamos a sacarle, ¿no? Así como que una lista larga de defectos. Y empezamos con esas pequeñas cosas, ¿no? Y como dices, lo empezamos a transmitir también pues, en nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, una de las cosas creo que debemos de practicar es la humildad. No sabemos cuáles son las circunstancias que pasa el hermano y también el Señor es en su sabiduría, pues sabe por qué circunstancia, perdón, sabe por qué está llamando en ese momento, para pulirle, para muchas cosas, ¿no? Cada quien tiene que desarrollar, como lo dijiste, su misión aquí en la tierra y nosotros no lo sabemos. Entonces, es difícil, digo, yo tengo que reconocer que lo he hecho mal hecho, ¿no? Pero, sin embargo, sí debemos de reconocer que debemos de ser humildes y pedir perdón al Señor cuando hacemos esos comentarios y tenemos esos pensamientos de quererle aconsejar, no, él no es o aquello, tantas cosas, ¿no? Que tendemos a criticar a nuestros líderes. muy bien, muchas gracias, hermana. Laura, mm, supongamos que tú estás con quien tú consideres que es tu mejor amigo dentro de la iglesia. Y de pronto te empieza a decir que es que el obispo me dijo esto y su esposa está haciendo esto. ¿Cómo puedes no caer en esa provocación, pero al mismo tiempo seguir conservando la amistad de esa persona? Incluso ayudarle, quizás. Pues primero sí escuchando bien toda la charla o la plática de la persona, porque de ahí uno va eligiendo en qué no participar, en qué no y en lo que o sea, en lo malo vamos, y en lo bueno para poder entonces ayudar. Ok, muy bien. Ese es un muy buen inicio. Cuando una persona habla de otra persona, generalmente siempre es porque hay una herida ahí, algo que está molestando. Digo, ahorita vamos de menos a más. Cuando veamos el caso de Miriam, ustedes se van a dar cuenta de incluso lo fino que puede ser ese pecado de hablar de otra persona, aunque sean cosas correctas, ¿eh? Pero sí, efectivamente hay que escuchar, hay que dejar que la persona se desahogue, que diga lo que tenga que decir, porque precisamente eso nos va a ayudar a discernir lo que es correcto de lo que no lo es. Y creo que podemos irnos con esta lección. Nuestro llamado en este tiempo es aprender a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo profano. No dejarnos llevar por nuestras emociones. No porque alguien nos diga, es que nosotros somos los buenos, nos las vamos a creer. Debemos de ir con pies de plomo, y no porque alguna vez hayamos hecho algo correcto, significa que nosotros somos mejores que otras personas. Pues un ejemplo es curioso, pero hoy me sucedió algo más o menos como una prueba, es donde yo digo que nuestro Señor nos pone a prueba todos los días. Mi vecina me pidió hablar conmigo, me la encontré justo cuando yo venía a hacer ejercicio. Le dije que sí, y me dijo, es que quería pedirte de favor que si hablas con tu hijo, porque llevan varias personas que me dicen que tu hijo raya mi auto con su moto.
Entonces la dejé que hablara hasta que terminara. Y le dije que sí, que no había problema, que yo iba a hablar con mi hijo. Y entonces cuando llegué a casa, hice un poquito de oración y pensé las cosas. Y entonces dije, es que mi vecina dice que a ella varias personas le habían dicho que mi hijo rayaba su auto con una moto. Entonces, cuando ya dicen varias personas, es que no sabemos con qué intención a veces las personas pueden decir las cosas, o con qué intención, o más bien cómo puede uno también entender las cosas cuando alguien le dice algo. Entonces, por eso es que le dije ya más tarde, le dije a mi hijo que yo quería platicar con él, pero ya pensando bien y analizando bien las cosas para que no se cree un conflicto, vamos, como que ni con la vecina ni con mi hijo y como que tratando de resolver las cosas de una manera adecuada. Así es, hermana, muchas gracias por compartir esto. Debemos de ser muy prudentes. Y eso que nos menciona la hermana es un ejemplo de la vida cotidiana. Y curiosamente, a veces podemos caer en el engaño de la vida cotidiana. Y llega un punto en el que ya no discernimos entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo justo y lo injusto, lo inmundo y lo limpio. Entonces, en este tiempo, más que en cualquier otro, necesitamos más ese sentido fino para poder separar estas cosas. Así que nos quede claro, como en los días de Adán, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Hoy en día hay muchísima gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y nosotros necesitamos tener un arma que nos permita realmente discernir. Y para ello, el Señor nos ha ofrecido su Espíritu Santo, para que a través de él nosotros podamos evitar el engaño. El mundo afuera nos va a ofrecer muchas cosas y en este tiempo vamos a encontrar todo un mundo de políticos tratando de ganar adeptos y para hacerlo van a permitir, incluso van a hacer leyes a favor de lo que no es correcto. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ello y estar siempre defendiendo lo que es correcto. Tal vez no vamos a ir a las calles a protestar o a gritar, pero sí dentro de nuestros hogares hay muchas cosas por hacer. Entonces que ojalá y podamos defendernos en contra de los apóstatas y que nosotros no caigamos en errores que nos alejen en lugar de acercarnos a la presencia de Dios. Ese es mi ruego y lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. No sé si hay algún comentario, pregunta final. Muy bien. Bueno, la próxima semana, pues esperemos que podamos avanzar en estos casos que vamos a analizar, para solamente dejar pendiente el caso de Miriam, de María, hermana de Moisés. Vamos a terminar con una oración. Se queda todavía esto como tarea. Ustedes que se incorporan a la clase en este día, repasen este material. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Les comparto mi número telefónico en el chat. Okay. La hermana Adri nos comenta, hay que saber escuchar, ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Perfecto resumen. Muchísimas gracias. Gracias por esa conclusión. Mi número telefónico me pueden mandar un mensajito para que ustedes para tener sus números telefónicos y tenemos un grupo de WhatsApp para la clase. Entonces si ustedes gustan, los puedo incluir en el grupo
ahí a veces, pues mando links de algunos videos, material que hemos visto en la clase. Y si tienen alguna pregunta, ahí también les puedo resolver o tomar esas preguntas para verlas aquí en clase. Entonces, claro que sí, Vania, yo te incluyo en el grupo. Híjole, preferiría que mejor me mandaras un mensajito porque a veces no me activa el WhatsApp de ustedes. Pero sí, en cuanto acabe la clase, yo les agrego, ¿vale? Muy bien, vamos a terminar con una oración. Y no me acuerdo quién hizo la oración. Hermana Angélica, ¿usted podría despedirnos con la oración? Hermana Angélica. ¿Me están diciendo a mí o a quién? Ajá, hermana, usted. Ok, si se escucha cortado es porque mi internet está pésimo. Sí, no hay problema. Padre Celestial, en esta noche te estamos agradecidos por esta clase que tuvimos y por la oportunidad que nos das de poder conocer un poco más de tu pueblo de Israel. Te agradecemos por todo lo que tenemos y porque permites que el hermano pueda esforzarse por compartir sus clases con nosotros y porque siempre podemos tener buenas explicaciones para cuál podemos conocer y más de tu evangelio. Te queremos pedir que nos bendigas para que podamos tener una buena noche y esto es lo que te queremos pedir hacer y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues la instrucción final es, señor Rico, y a dormir. Gracias. Igualmente. Fin de semana a todos. Gracias por haber estado en la clase. Gracias. Lindo fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego.